Muy buenas tengan todos, mi nombre es Alfredo Raven, mejor conocido en las redes sociales como Mostroti. Y vengo a hablarles una vez más de Axie Infinity. El día de hoy les voy a hablar de lo que tiene que ver con la genética, el apareamiento y hacer el amor. Así que si te gusta este video y los videos y el trabajo que he hecho y quieres saber mucho más de esto, por favor te pido que le des un like a este video, le des una suscripción y actives la campanita. Prepárense que aquí empezamos. Como les dije, hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver la genética y el apareamiento y el chiqui chiqui chuqui chuqui tras tras, ¿ok? Así que les voy a mostrar dos herramientas que yo uso para hacer esto, ¿ok? Y bueno, les voy a explicar los errores que hice en mi primer apareamiento, que analizándolo a fondo, pues lo he visto ahora y me he dado cuenta ahora. Y tuve un comentario de una persona, que tengo por aquí, que me dijo que viera de genética y recordándose de cuando estaba en el colegio, y me acordé de cuando estaba en el colegio y me di cuenta que la puse, ¿ok? Así que, bueno, no cometan el mismo error que cometí yo y vamos a mostrarles qué fue lo que yo hice. Ok, les voy a mostrar mejor lo que tienen que hacer y mientras les digo lo que tienen que hacer, les voy a decir el error que yo cometí, ¿ok? Todas las personas que están, o la mayoría de las personas que están haciendo videos sobre esto, les dicen que tienen que buscar a alguien, un Axie que tenga mayor pureza, un 95, más de 94, creo que escuché por ahí. 94 grados de pureza y que por ahí se olvidan. Pues eso es mentira, ¿ok? ¿Por qué? Porque si agarras a... Mira, se los muestro en vista. Cuando lo ven es mucho más fácil. Estamos en Marketplace, ¿ok? Y aquí tienen esta barra que recuerden que es una extensión que se llama Fix Axie Extension, ¿ok? Si no la tienes todavía, te recomiendo que veas un video donde te lo explico o que simplemente vayas a la descripción de este video y te voy a dejar el link para que descargues esta extensión, ¿ok? Simplemente lo que haces es agregarte esta línea que está aquí abajo y cuando te paras encima de ella te muestra el gen dominante, el recesivo 1 y el recesivo 2, ¿ok? Entonces, el gen dominante es el que tiene más probabilidades de que aparezca en la descendencia. El recesivo 1 tiene menos probabilidades que el dominante y el recesivo 2 pues tiene muchísimas menos probabilidades. Pero existe una probabilidad de que te aparezca el recesivo 2 o el recesivo 1 y el dominante. O sea, hay probabilidades de que aparezca cualquiera. Pero la mayor probabilidad es del dominante, la segunda mayor probabilidad es el recesivo 1 y la última probabilidad, pero que pudiese aparecer, es el recesivo 2, ¿ok? Entonces, ¿qué te voy a explicar aquí? Tengo dos herramientas, ¿ok? Hay dos herramientas, dos páginas web donde te hacen, en una que viene siendo esta, es axie.com, te hace una simulación de qué pasaría si agregaras o aparearas dos Axies, ¿ok? Te va a salir aleatoriamente un hijo que podría salirte aleatoriamente si los haces, ¿ok? O sea, tú le das varias veces y sería la misma probabilidad de que te pareciera y vas a ver qué te podría ir saliendo, ¿ok? Y el Axie Breeding Calculator, que es el Freaky Ties o Freaky Tease o como le quieran decir, lo que hace es darte la probabilidad de que aparezca o un poder o una apariencia de tu Axie o bueno, lo que necesita la carta, que es lo mismo del poder, ¿ok? Vamos a hacer unos ensayos para que vean, ¿vale? Primero, antes de hacer los ensayos, te voy a explicar algo, que es donde yo me equivoqué, ¿ok? Si tú tomas, por ejemplo, aquí hay Axies que busqué con unas características que yo puse, que son los de la bestia predilecta, que si no has visto cuáles son los poderes y cómo lo tienes que elegir, también te digo que veas este video que te dejo por aquí arriba. Los he buscado con el level, o sea, que tenga una pureza de 100, ¿vale? Esta se encuentra en la página, la busco por aquí, por la página 50. Y tienen un costo elevadísimo, ¿vale? 3000 de algo. Vale, genial. Los genes. Lo que tienes que buscar, como yo estoy buscando que la carta, fíjense que en la parte de dominante dice Nutcracker, que viene siendo las cartas de Nutcracker, que son los poderes que yo quiero, el IMP, que también son unas cartas que yo quiero, el Ronin, que también es una carta que yo quiero, y el último Nutcracker también es una carta que yo quiero. Las dos primeras que te aparecen vienen siendo características del Axie, ¿ok?
que van a influir en cuanto a lo que tiene que ver la velocidad o la vida o el skill o lo que viene siendo la moral, ¿ok? Esos dos primeros genes te van a influenciar en eso. Y los últimos 4 genes vienen siendo los poderes, o sea, lo que vienen siendo las cartas, ¿ok? Entonces, si tú quieres aparear este que estoy viendo en específico, fíjate que mientras te aparezca la carta o el gen que tú quieres en el dominante, en el recesivo 1 y en el recesivo 2, va a ser muy probable, prácticamente 100% probable, de que la descendencia que tengas, bueno, va a ser 100% probable que la descendencia que tengas vaya a tener estas 4 cartas, ¿ok? Pero no te asegura que el recesivo 1 y el recesivo 2 vayan a ser exactamente estos genes, que pueden mutar en un ave, en un pájaro, es lo mismo, en un pájaro, en un pescado o en lo que sea, en un pez, pescado cuando ya lo agarras. Entonces, aprendiendo con Alfredo y Mostroti. Bueno, no te caracteriza que el recesivo 1 y el recesivo 2 van a ser exactamente eso. Pero el dominante sí, ¿ok? Por lo menos hasta ahora, hasta la historia que tenemos ahora, no ha pasado nunca, ¿ok? O por lo menos hasta la conciencia que yo tengo y todas las personas que han hecho videos hasta ahora, que yo no he visto ninguno, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas a ligar que tiene en las 4 cartas, te las voy a poner con flechitas porque ahorita lo estoy haciendo. Cuando lo edite, te colocaré la flechita. Está el Nukraken, está el IMP, está el Ronin y está el Nukraken de último también, ¿ok? Fíjate que te aparecen en dominante, recesivo 1 y recesivo 2. Ahora, si yo eso lo ligo con que está al lado, que también tiene un 100%, ¿verdad? Vemos que tiene el Nukraken en dominante, tiene Nukraken en recesivo 1 y en recesivo 2 sale Goda, ¿ok? Los otros de abajo te parecen todos igualitos, o sea que la diferencia que tenemos entre y es que en el recesivo 2 no aparece un Nukraken, sino que aparece un Goda. ¿Qué significa esto? ¿Vale? Esto significa que la posibilidad que vaya a aparecer una mutación no es que sea alta, pero es probable, ¿ok? Porque no es exactamente lo mismo, ¿ok? Inclusive, si tuvieses exactamente lo mismo, no te va a garantizar que el R1 y R2 van a ser los mismos. Te va a garantizar que el dominante va a ser el mismo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo probamos? ¿Ok? Lo probamos de esta manera. Agarramos, vamos a abrir esto en una pantalla nueva. ¿Ok? El servidor está un poquito loco, pues no pasa nada. Yo voy a agarrar los números de aquí arriba, ¿vale? Fíjate, aquí tengo control C, es copy, y lo voy a colocar aquí, en control V. Creo que no lo he copiado bien. Control, ok, control C, y ahora control V, o control V. Aquí hacemos lo mismo, control C, y lo pegamos aquí, control V o control V. Calculamos. Entonces, aquí él nos va a decir, cuando le dé la gana, vale, la probabilidad que hay de que en la apariencia, que son los que te influyen en lo que te dije, que era la vida, la rapidez, el skill y la moralidad, va a depender de esto. Entonces, ¿cómo lo veo? Rápidamente. Tengo que tiene Chubby, Little Piece, y Seal. Como ves, en D, en R1 y R2. Y aquí tengo Chubby, Chubby y Chubby, ¿ok? Entonces, él me saca la probabilidad aquí de que aparezca Chubby, es un 87.5% de que aparezca en los ojos, ¿vale? ¿Por qué? Porque como estamos viendo, aquí hay mucho Chubby en la primera parte, que es la característica de los ojos, y aquí aparece otro Chubby, serían 4 Chubbys contra un Little Piece en recesivo 1 y un Seal en recesivo 2, ¿ok? Él hace los cálculos y como verás, la probabilidad de que tengas un Chubby en ojos es 87.5%, Little Piece un 9,357, Lexia, y Seal un 3,125, ¿ok? Y lo demás será exactamente igual. Como verás, aquí tengo el IMP,
que va a ser 100% seguro que me vaya a aparecer en el dominante, porque el IMP me aparece en el dominante recesivo 1 y recesivo 2 de la primera axis, y me aparece en el dominante recesivo 1 y recesivo 2 en el segundo axis, ¿vale? Esto lo estamos entendiendo, ¿verdad? Espero que se entienda claro, porque no es muy difícil. Entonces, fíjense que aquí los que me dicen que van a ser 100% son el IMP y el NUCRAC, ¿ok? IMP, porque lo vemos aquí, aparecen en las 3 líneas. IMP te aparecen en las 3 líneas. El NUCRACKEN me aparece en las 3 líneas de abajo. Y el NUCRACKEN me aparece en las 3 líneas de abajo. El Ronin, fíjense que aquí no me aparece. Me aparece Ronin, Inver, Ronin. Y aquí aparece Ronin, Ronin, Ronin. Por lo cual, en las probabilidades me va a aparecer un 90.625% de que salga Ronin y un 9,375 de que me salga Timber, porque hay una gen en el R2, en el R1 del primer axis que dice Timber, ¿ok? Si todos fueran Ronin, pues me apareciera el 100%. Ahora, ¿qué pasa? Quiero que se fijen en el IMP y en el NUCRAC. Vamos a ligar estos mismos axes, estos mismos axes, los vamos a ligar en nuestra herramienta que nos hace el apareamiento virtual. O sea, que esto no es real, pero es lo que te pudiese salir. Y yo hago un breed de estos, mira, me sale el primero y me sale genial, me sale con todo lo que tengo por aquí. ¿Sí o no? Ahora, yo le voy a dar aquí donde dice Advanced Mode, opción avanzada o modo avanzado, y ahora puedo ver todos los genes que tiene, ¿verdad? Mira, este me salió bien, porque me sale 100% puro. Me sale NUCRACKEN en los 3, el IMP en los 3, el NUCRACKEN en los 3. Y el Ronin sí me sale un poquito con el Tinder al final, pero me sale en el recesivo 2. O sea que este, si yo lo quisiera vender, lo podría vender más caro que los padres. ¿Vale? Sencillamente porque las cartas, las cartas que tengo, tengo una probabilidad muy alta de que me aparezcan. O sea que esto que está aquí me saldría en 100, 100, 100, 100, 100, 100. Y aquí me aparecería exactamente 96,87% y 3.9, pero con lo que viene siendo el Ronin y el Timber. ¿Ok? Hasta ahí vamos claro, ¿no? Aquí abajo. Espérate. ¿Sí me entienden? Vale, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Ahora viene la parte que yo quiero que lo vean. Lo voy a poner varias veces. Miren, 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 miren. Esto es lo que quería que vieran. Este NUCRACKEN, déjame ver. El NUCRACKEN, no, el NUCRACKEN me parece es el de último. Vale. El NUCRACKEN me parece el último. Vamos a seguir dándole. Uy, la batería. Espérate. Señores, esto no me pasa nunca. Voy a hacer un corte y vengo. Vale, sigo. Voy a darle varias veces porque quiero mostrarles que en los que son 100%, que vienen siendo estos de aquí abajo, me va a aparecer alguna mutación. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, más. Mira, míralo aquí. NUCRACKEN me sale en recesivo 2 con Navaga, ¿ok? No me sale 100%, me sale 98%. No solo me sale 98%, sino que me cambia lo que supuestamente es un 100%. Pero es que este 100% que me está dando es del dominante, no de los recesivos. En otras palabras, esto que ves aquí significa que voy a tener un Axi que tiene las 4 cartas que yo pedí 100% seguro. Fíjense que no me los cambia nunca. Nunca me han cambiado el Ronin, el NUCRACKEN, el IMP y el NUCRACKEN. Fíjense, siempre los tengo igualitos. Siempre los tengo igualitos, ¿vale? En todas las que he sacado me va a salir exactamente igual. Pero los recesivos sí pueden cambiar, ¿ok? Recuerden que esto es algo un poco realista. Mira, ve, aquí me volvió a cambiar. NUCRACKEN, recesivo 1. Esto es un poco realista. O sea, no solamente tengo la genética de los padres, tengo la de los abuelos y los demás. O sea, en teoría. Tal vez un Axi que nunca ha pasado, pero como no hay manera de probarlo, pues en la genética es así. Yo, por lo menos, mi abuelo tenía mucho cabello por parte de mamá. Y ahora, pues yo salí pelón, porque salí por parte de papá. ¿Me entiendes? Pero puede haber salido tal vez con ojos verdes, no porque haya sido un cuerno, sino porque algún descendiente que yo tuve tenía algún gen recesivo que se coló por aquí y bueno, apareció. Era poco probable, pero apareció. Pues exactamente pasa por aquí. Pero en los dominantes, como verán, mira, sí, voy a hacerlo muchísimas veces. El dominante no te va a cambiar. ¿Entienden? Aquí estamos. Aquí estamos.
dominante, no cambia. Claro, aquí me cambia pues fíjense aquí por lo menos me salió el timber, pero porque tengo en el timber, o sea, tengo aquí que me sale un porcentaje. Pero estos dos que son el IMP y el Nukraken, no me los cambian, no me los he cambiado. Mira, los tengo aquí abajo, no me ha cambiado. No me ha cambiado, no me ha cambiado. No me ha cambiado, no me ha cambiado, no me ha cambiado. ¿Ven? Eso sí lo entienden, ¿verdad? Entonces, lo voy a volver a hacer un rato más para que vean que no me va a cambiar en la parte de abajo. El IMP y el Nukraken. Sigo. IMP Nukraken no cambia absolutamente nada, chicos. ¿Ven? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tal vez quieres, o sea, por lo menos el problema que yo tuve es que yo apareé, déjame ver si puedo conseguir. Espérate, estoy en cuenta, la cuenta 3. Vale, déjame salirme de aquí. Voy a entrar a mi cuenta 1 y te voy a mostrar el apareamiento que yo hice. O sea, ya ustedes van a ver el problemón. No es el problemón, pues. Pude haberme evitado tener unos niños mutantes, para no decir otra cosa, ¿vale? Me voy a meter en mi cuenta. Espérate que tengo por aquí algo. No, quiero estar seguro que estoy en las dos, en la cuenta 1. Sí, en la cuenta 1, entro. Confirmar. Vale. Esta es la actividad que yo tuve, ¿vale? La actividad que yo tuve por aquí. Vamos a ver el apareamiento. Apareamiento, ping. Y Luca, vale. Esta. Miren esta. Voy a buscar a este pin y este pin. Vienen siendo mis dos axes, ¿ok? Estos son los amarillos. No, déjame buscar los rosados, que los rosados fueron los que me salieron. Bueno, fíjense que en este me salieron estos dos que tengo. Tienen un porcentaje de pureza de 84 y el hijo me salió con pureza 99. O sea, no significa que porque sean level bajo, tengan pureza baja, te vayan a salir con una pureza menor. O sea, te pueden salir una pureza alta. Me salió una pureza de 99. Es genial, pero para un bestia a mí no me sirve porque yo quería que tuviese una velocidad de 43. Y los más puros son de pureza, ¿cómo es? De velocidad 41, ¿ok? Yo quiero buscar el rosa, este rosa. Estos son los rosaditos. Quito este, vale, quitan los rosaditos, ¿vale? Fíjense. Este es de pureza 96, creo que era. Y este creo que era de pureza 93, ¿vale? Fíjense, en las cartas que tengo abajo, o sea, las últimas 4 cartas, yo todavía no me había dado cuenta de que el recesivo 1 y el recesivo 2 influyen. Entonces tengo Little Hole, tengo X-Shield, tengo Pigeon Post y tengo The Last One, ¿ok? Y en este, tengo exactamente los mismos, ¿vale? Tengo exactamente los mismos. Pero ¿qué pasa? Tengo recesivo 1 y recesivo 2, donde tengo una probabilidad de que me salga post-fight, me las va a bajar, y tengo esta que también me puede cambiar. O sea, es muy poco probable de que el Little Owl y el Last Shot me aparezcan, porque nada más me aparece en el gen dominante. Solo me aparece en el gen dominante. Entonces no cometan el mismo error. Tienen que aparecer las cartas en el recesivo 1 y recesivo 2 también, si quieren que te aparezca 100% estas cartas, ¿ok? O sea, en otras palabras, si tú combinas dos axis que tengan exactamente los mismos genes, la probabilidad de que te salgan esos genes, si son los mismos en dominante, recesivo 1 y recesivo 2, es altísimo. O sea, es el 100% en el dominante y va a ser menos probable en los recesivo 1 y recesivo 2. Entonces, ¿qué pasa? Yo estos los mezclé. Claro, y yo lo hice por aquí, esto, vamos a buscar esto por aquí, y claro, me aparecían, lo intenté unas cuantas veces y me aparecía todo perfecto, pero el meollo estaba aquí, que tenía que haber visto esto mucho mejor y con lupa, para saber lo que iba a obtener. Claro, yo veo aquí 87%, me sale este 84, 87. Tengo muy alta probabilidad de que me aparezca lo que yo quiero. Pero que tengo un 21% de probabilidad, o sea, 22 casi, de que me salga el post-fight, el Raven, un 15. Y
todos estos serían un 16% más, ¿ok? Y esto sería casi un 13% más. Entonces, cuando yo los apareé, pues nada, me aparecían por aquí y yo veía, mira, bueno, este me salió con Raven, pero bueno, tengo un 91 de pureza, este liderado, pilleón, o sea, este exactamente lo que yo quería. Y lo hice varias veces y varias veces me apareció así. Pero es que claro, no lo di la cantidad de veces posibles como para yo mirarlo bien. Entonces, claro, me salió un... Y siempre me aparecían, fíjate, aquí sale uno con 63. Pero me aparecían de 95, 93. Pero claro, yo no le presté mucha atención a esto. Y esto es lo más importante, chicos. Es lo más importante. Entonces, si tú consigues algún Axe que tenga 83, 82, pero que te traigan el gen dominante y el recesivo 1 con las mismas cartas, o sea, los mismos genes, y con el que lo vayas a parear tiene también los mismos genes, las probabilidades de que te aparezcan esas cartas o esas características físicas son altas. Entonces, ¿qué te recomiendo? Por favor, mira esto detenidamente, y ya después lo que haces es hacer los apareamientos aquí como para estar un poco más seguro, y ya después los apareas, ¿ok? Entonces te vas a ahorrar mucho dinero, muchas pociones y eso. Así que, señores, este fue el error que yo cometí, que tampoco me salieron mal los hacks, me parecen que me salieron bien. Pero si se hacen los cambios que se tienen estipulados en Axie Infinity, que ahora van a reducir lo que vienen siendo las pociones para los modos aventura, y te van a aumentar las pociones para el SLP, para el PvP, pues este tipo de Axis va a tener una repercusión muy alta, porque la carta que yo necesitaba, que era la de Little O, que es la que el attack hace como un backdoor, pues no lo tenemos para los PvP, que son muy importantes. Así que, bueno, chicos, eso es todo por hoy. Solamente quería que supieran esto. Si les gustó el video de hoy y lo consideran que tiene calidad y quieren seguir apoyando el canal, darle un like, por favor, darle una suscripción y activa la campanita. También quiero recordarte que las becas se van a empezar a estar dando el mes que viene. Si quieres optar por estas becas, por favor, métete en el Discord. Espero que no se haya quitado el audio porque ya colgué la... métete en el Discord, apóyanos por las redes sociales y está pendiente porque en el Discord vamos a empezar a poner las planillas para que puedas optar para una de estas becas, ¿ok? Ya se han dado 2 en menos de 5 o 6 días. Se dieron 2 de que se ha creado el canal. El canal se acaba de crear ahorita, o sea, te estoy hablando de que hace 2 días teníamos 13 suscriptores y tal, ahorita tenemos 80 y algo, o sea, estamos creciendo rapidísimo, tenemos muchas más visualizaciones, así que por favor apóyanos, danos suscripción, comenta abajo qué video te gustaría que hiciéramos de lo que sea, o sea, danos ideas porque lo que queremos es dar contenido de calidad. Y si tú tienes alguna duda, escríbenosla porque vamos a hacer videos sobre esas, ¿ok? Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Alfredo Raven, mejor conocido en las redes sociales como Mostrotti, y esto fue